En este día se ha de dar por concluido un tema que venimos estudiando ya desde hace algunos domingos, que tienen que ver con lo que nosotros denominamos la Pascua cristiana. Hay un texto que está en Corintios que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue ¿qué? Fue crucificada o sacrificada por nosotros. Y Pablo se lo escribe a la iglesia. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que ver con la Pascua judía, aunque todo lo que pasó en la Pascua judía fue símbolo y fue una representación de lo que después iba a pasar cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dio su vida en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús venir, lo define de esa manera. En San Juan capítulo 1 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo que está escrito antes de esa declaración de Juan el Bautista, todos los sacrificios que se hicieron, imaginemos miles y miles y miles de animales que murieron, fueron sacrificados, derramaron su sangre para expiar los pecados de las personas. Cuando llega el Señor Jesús, el sacrificio ese se detiene, ya no sirve, no tiene sentido seguir haciéndolo. Y el único sentido que le podemos dar nosotros al Antiguo Testamento es con vistas del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros en estos días estuvimos viendo la Pascua cristiana, que comenzaron las reuniones hablando de Getsemaní, el huerto de los olivos, donde el Señor Jesús oraba, y en el lugar donde fue tomado por esa horda de gente mala, mientras pasó toda la noche orando. Vimos las características de esa oración, en las cuales el Señor rogaba al Padre, y también en Hebreos dice, ¿no?, suplicaba, lloraba por el pueblo, lloraba por la humanidad. Esos momentos cruciales fueron terminados de cuando el Señor terminó de orar, no antes ni después. No es que estaba orando y vino Judas con los soldados y con los hebreos a llevárselo. El Señor dijo: ya está, y ahora es la hora de las tinieblas, porque como venimos viendo en estos días, y para que nos quede también, porque muchas veces la escuchamos a las frases o a las oraciones de los hermanos que hablan, pero es importante que nos quede en el corazón, que nada de lo que pasó en esos días, en esas semanas y en esas horas fueron casualidad o cosas libradas al azar. Todo estaba ya premeditado por Dios en su sabiduría eterna. Y así como hay un texto que dice que más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Bueno, también vino el cumplimiento del tiempo para que el Señor Jesús sea prendido, vino el cumplimiento del tiempo para que el Señor sea llevado a juicio, un juicio que, como vimos, fue un juicio profano, un juicio corrupto. Nunca se juzgaba de noche y en la casa de las personas, y así fue el juicio del Señor. Después vimos la crucifixión del Señor. El viernes también tuvimos la oportunidad de repasar en la reunión. Luego vimos la resurrección del Señor en la clase última. Y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, una experiencia que de alguna manera cierra, pero también abre otra experiencia, que es la ascensión a los cielos del Señor Jesús. Eso lo hemos leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Esta pequeña introducción fue un repaso de las otras clases, y en el día de hoy entonces veremos la ascensión del Señor a los cielos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, para los que no saben, fue escrito
por un siervo del Señor que se llamaba Lucas, que fue el mismo hombre que escribió el Evangelio según San Lucas. Y de todos los escritores de la Biblia, era el único que no era judío. Y fue un discípulo y un ayudante y un colaborador del apóstol Pablo. Este Lucas, en determinado momento, fue guiado por el Espíritu Santo para poner en orden todas las cosas que habían pasado. Y entonces él se encargó de acomodarlas, de narrarlas nuevamente, tanto desde el nacimiento del Señor Jesús hasta los últimos de los Hechos de los Apóstoles, porque ya en esa época había personas que se levantaban a contradecir la palabra de los apóstoles y empezaban a cuestionar algunos hechos que habían pasado, ya sea el nacimiento del Señor Jesús, la deidad del Señor Jesús. ¿Qué es la deidad? ¿Qué quiere decir? La divinidad. Cosas que para los apóstoles eran ciertísimas y que ellos estaban seguros y estaban dispuestos a dar su vida. Se levantaba gente, lobos rapaces, dice Pablo, que cuestionaban estas cosas. Y entonces el Señor fue guiando a distintos siervos para que escriban los evangelios, escriban las cartas apostólicas y nos queden ahora a nosotros. Y son tan importantes estas escrituras que nos han quedado por la gracia del Señor, que nos sirven aún ahora en el siglo XXI para poder seguir defendiendo estas cosas que pasaron y que para nosotros también deberían ser ciertísimas, sin lugar a ninguna duda. Y en el caso de que surjan dudas, hay que arrodillarse, humillarse y rogarle al Señor que nos enseñe, que nos dé sabiduría. De otra manera, estos hechos y estos relatos van a pasar a ser fábulas, van a pasar a ser historias que lamentablemente en muchos púlpitos se las enseñan así. Estos son alegorías, estas son fábulas, así como el Antiguo Testamento está lleno de símbolos, el Nuevo Testamento también no. Nosotros todo lo que estuvimos viendo en estas clases las tenemos que tomar completamente literales. Cosas que pasaron, que quedaron muchos testigos vivos y que las pudieron dejar por escrito. Fíjense, un texto en 1 Corintios, capítulo 15. Todo esto que estamos hablando ahora tiene sustento bíblico. Eso es importante también que nosotros lo tengamos en cuenta. Nadie se puede parar adelante a hablar de las cosas del Señor sin mencionar la palabra de Dios, porque esa es la base de nuestra fe. Si no, serían personas hablando de cosas, y de eso está lleno el mundo. Miles y miles de libros y de personas hablando. Yo que, para los que no saben, estudié en la Facultad de Historia, me cansé de leer libros, y son todo palabras vanas. Cuando uno lee estas cosas las tiene que tomar como del Señor, y eso es ahí donde tiene que descansar nuestra fe, porque si no nos apoyamos en las palabras de las personas, y las palabras de las personas son arena, ¿cómo? Movediza. Fíjense, 1 Corintios 15, versículos 12 en adelante. Dice: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó.
si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y vamos a leer el 18 y el 19. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables de todos los hombres somos. Mas ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Estas palabras nos tienen que llenar de consuelo, de vigor, nos tienen que llenar de fortaleza. Tendría que provocar eso en nuestros corazones. Si no, recién leyéndolas no les pasó nada, revisen su experiencia de salvación, queridos. Es así, ¿eh? Si estas palabras fueron solo palabras y no vemos todo el poder que tienen, tendríamos que revisar si somos realmente hijos de Dios. Y para los que predicamos estas cosas también es importante, porque las tenemos que creer de la misma manera que las creía Pablo. Porque si no, todo lo que decimos es vano. ¿Vano qué quiere decir? Que no sirve, ¿no? Que es vacío. Y como les decía recién, las palabras de los hombres son vacías. Hablan, escriben, no sirve para nada. Esto es lo que sirve. La resurrección del Señor Jesús es la base de nuestra fe. Y la ascensión de los cielos del Señor Jesús también es igual de importante. Estas son todas cosas que son escritas para nosotros, para que en estos últimos tiempos podamos poner la vista en los cielos, no acá abajo. Si habéis pues resucitado con Cristo, dice Colosenses 3, poned los ojos o la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué palabra más actual, ¿no? Qué necesaria que es esa palabra. Porque si hay algo que tenemos la tendencia nosotros, ¿a qué es? A mirar lo que está pasando alrededor nuestro, a turbarnos, a desmoralizarnos, a que falte nuestra fe, a tener miedo, a tener enojo. ¿Cuántas cosas que se nos vienen a la mente cuando empezamos a mirar lo que pasa acá abajo? Y viene y se nos predica de la ascensión del Señor a los cielos, y uno puede decir, otra vez vamos a hablar de eso. Esa es la carne que no le gusta volver a hablar de estas cosas, pero son completamente necesarias. Y todas esas promesas, como dice ahí en 2 Corintios 1:20, vamos a leerlo, son sí y qué, y amén. ¿Quién lo puede leer? 2 Corintios 1:20. Son en él sí y en él qué. Amén. Cuando a nosotros se nos habla de la muerte del Señor Jesús, sí, amén. Se nos habla de la resurrección del Señor Jesús, sí, amén. Hoy vamos a hablar de la ascensión a los cielos, es lo mismo. Acá dice todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por quién? Por nosotros. Miren qué misericordia que nos tiene Dios. Esta parte casi nunca me la acuerdo yo. Por nosotros, a gloria de Dios. Precioso que el Señor nos incluya en este texto. Qué misericordia del Señor, ¿no? Porque está hablando de Dios, está hablando de sus promesas, está hablando de toda su gloria. Y también, ¿qué hace? Nos incluye. A nosotros que somos pobres y miserables pecadores, Dios nos da lugar y nos hace participantes de esa gloria de Dios. Y miren cómo dice el 21, que no lo tenía pensado. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió con el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Precioso, precioso hablar de estas cosas. Nos tiene que animar, como les decía, nos tiene que llenar el corazón hablar de estas cosas y no cansarnos. Pedro les decía, ¿no?, con la carta,
aunque ya las sabéis, estas cosas no me voy a cansar de enseñarlas, no me voy a cansar de repetirlas. Siempre hay alguien que no lo sabe, siempre hay alguien que se olvida. Y siempre estamos nosotros que tendemos a mirar como Pedro a los costados y nos empezamos a hundir. Miren, yo me armé como si fuese un mapita el orden de las cosas en cuanto al Señor Jesucristo como verdadero Dios, pero también verdadero ¿qué? Hombre. Y puse, primero nace, Gálatas 4:4, los 33 años y medio de ministerio. ¿Cómo termina ese ministerio? ¿Cómo termina, dijimos? Nace y después muere, ¿dónde? En la cruz. Después, al tercer día, resucita. En un cuerpo, ¿cómo? Cuerpo glorificado. Muchas veces la escuchamos esa palabra, pero quizás alguno no la entienda. Era un cuerpo físico y era un cuerpo espiritual. Pablo lo menciona eso. Fíjense en 1 Corintios capítulo 15. Todo 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección, no solo del Señor, sino de los creyentes. 1 Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, haciendo la diferencia. El Señor Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Pero era un cuerpo, ¿qué quiere decir? Tangible. Tangible, que se puede palpar, tocar. Por eso después Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Importantísimo eso, porque vamos a escuchar o vamos a leer más en estos días con el internet un montón de gente diciendo, no, pero Cristo resucitó de manera espiritual, lo que ellos vieron fue una aparición. Cristo apareció en cuerpo y en espíritu. Ese cuerpo glorificado que mencionaron recién fue visto por mucha gente, al punto tal que tuvo que decir después con pruebas indubitables. Lo hemos leído hoy, ¿no? Ahí en Hechos 1. Pruebas indubitables. Después de resucitar el Señor, de ser visto por las mujeres en el sepulcro, sube al cielo. Cuando la ve a María, le dice, no me toques porque voy al Padre. Es toda una secuencia de hechos que ocurren y que están narrados en la palabra de Dios, y que también es lindo que lo tenemos simplificado y acomodado en la síntesis bíblica. Sube el Señor al cielo, se presenta delante del Padre. En Hebreos nos dice que entra en el cielo el Señor con su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz. Después resucita y ahí sube, después de ver a María, al cielo y lleva su sangre al Señor. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es llevado. Ya ahí cesan los sacrificios. Y ahí es donde se cumple Mateo 28:18. Todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Y así hay un montón de pasajes y de textos que nos presentan esta escena. Cuando cantamos el Salmo 24, por ejemplo, va apareciendo el Señor en el cielo. Se escribió 2000 años antes, 1000 años antes del Señor Jesús. ¿Quién es este que viene?, dicen. Este es el Rey de Gloria, Jehová el poderoso en batalla, el fuerte y valiente, anunciando cómo el Señor va entrando en el cielo después de haber vencido en la cruz del Calvario. Luego baja, le presenta la sangre al Padre, vuelve a bajar a la tierra. Y ahí es donde se presenta
Y Pablo dice, primero se le presentó a Cefas, después a Tomás, después se le presentó a 500 personas, después a 120. Pruebas indubitables, personas que lo vieron. 500 personas no pueden estar diciendo, no estaban en éxtasis. Fueron personas que lo vieron al Señor. Hace poco en una de las prédicas vimos, ¿no?, cómo el Señor estaba esperando que los discípulos vengan, de que estuvieron toda la noche pescando. ¿Cómo los estaba esperando el Señor en la orilla? ¿Se acuerdan? Pero un pez, ¿qué más? Había hecho fuego, estaba haciendo un asado, lo que ahora decimos asado, ¿no? Y los estaba esperando para que coman. Entonces, esas son las pruebas indubitables a las cuales nosotros tenemos que creer y de las cuales los apóstoles fueron testigos. Un testigo es alguien que ve y que cuenta. Y ese testimonio ellos lo llevaron al punto tal de dar su vida. Todos los apóstoles dieron su vida. Y hasta el último instante de su vida dijeron estas cosas. Nosotros lo vimos. No solo estuvimos presentes cuando murió. Por eso también fueron apóstoles. Fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Y lo que vamos a ver hoy es que vuelve a ascender a los cielos. Esto es importante porque a veces se nos hace un poco de matete, ¿no?, o mareo. El Señor resucita, sube a los cielos, lleva su sangre, le es dado todo el poder y la gloria, luego desciende y estuvo 40 días en carne y hueso con ese cuerpo glorificado. Les da la comisión a los apóstoles, la hemos leído, que lleven el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. En esos 40 días tuvo la oportunidad de hablar con Pedro para que Pedro sea restaurado. Después de haberlo negado 3 veces, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y otras muchas cosas que el Señor se encargó de hacer y de decir. Y después de ascender, se produce lo que dice el Salmo 110. Vamos a buscar lo que es precioso. Salmo 110. Un salmo profético que habla del Señor Jesús. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor, después de resucitar y después de haber estado 40 días en la tierra, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Todas esas cosas no las vamos a ver en los estudios de la mañana. Ahora solamente las vamos a narrar porque son importantes. Ahí es donde empieza el Señor lo que sería un nuevo oficio. ¿Cuál es el oficio del Señor sentado a la diestra del Padre desde el momento en que ascendió a los cielos? ¿Qué hace el Señor en el cielo? Intercede por nosotros. ¿Y qué más? A ver si nos acordamos. ¿Qué más? Hoy estuvieron aprendiendo un texto, los chicos. ¿Cuál era ese texto? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, no está quieto, no está sentado solamente mirando. Está intercediendo por nosotros. ¿Y qué hace un intercesor? ¿Viste lo que hizo el otro día? Bueno, por favor, tenele paciencia, perdonalo, soportalo. Juan, ¿qué dice? Abogado tenemos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera Juan 2, 1 y 2. Nos prepara morada, lo dice Juan 14. Y también miren lo que hace. Avala nuestras oraciones. Vamos a leer en Juan 16. Todas cosas que están pasando ahora mismo. Comenzaron el día que el Señor ascendió a los cielos y que están pasando ahora en este momento. Cada vez que nosotros oramos, ¿qué decimos? ¿Cómo empieza la oración? Padre. ¿Y cómo termina? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esa es la oración que se nos enseña en la palabra de Dios y no es
un rezo. Si nosotros entendemos lo que estamos haciendo cuando oramos, nos estamos presentando al Padre y lo hacemos en el nombre, lo ponemos al Señor Jesús y a su sacrificio adelante, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Ese es el aval. Sin ese aval, ¿cómo? Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínense nosotros, completamente en bancarrota, ir a pedirle algo al Padre. Imposible. Pero lo hacemos en el nombre de Cristo. Él es nuestro aval. San Juan, ¿qué les dije? 16. Y vamos a leer desde el 23 en adelante. Todas estas cosas, como les decía recién, están en la síntesis bíblica. Si alguno tiene interés de seguir escudriñando, es una recomendación con amor de que vaya y lea, porque no podemos ahora leer todos los textos que hay. Dice, y aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, toda la dispensación antigua. Ahora pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El 25 dice, estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios. Claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Miren qué precioso. Por eso estas cosas son hermosas. Tenemos que saber de la ascensión del Señor, porque desde ese día que el Señor ascendió a los cielos, ahora nosotros, como hijitos de Dios, podemos acercarnos al Padre. Podemos rogar y tenemos la seguridad y la plena confianza de que vamos a ser escuchados. Después los apóstoles se encargaron de enseñar cómo orar, ¿no? Santiago dice, ¿por qué no son oídas las oraciones? Bueno, porque pedís mal. Y eso lo estudiamos en el campamento de la iglesia. Pero el Señor nos dice, ahora piden en mi nombre. Yo vencí en la cruz. Yo estoy sentado a la diestra del Padre. Y yo soy el aval para que ustedes puedan tener oraciones que sean respondidas. Precioso. Y también se cumple lo que hemos leído en el Salmo 110. Espera al lado del Padre que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Estrado de sus pies. Abajo de los pies del Señor. Todos los enemigos que se levantaron desde la eternidad hasta ahora, no desde la eternidad, desde la creación del diablo hasta ahora y hasta el fin de los tiempos, a los pies del Señor. Todas las personas que niegan al Señor Jesús como su Salvador pasan a ser enemigos de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios bien clarito. O se es un hijo de Dios y se es amigo de Dios, o se es enemigo de Dios. Todas esas personas van a tener que arrodillarse, dicen Filipenses, y confesar que el Señor Jesús es Dios. Toda lengua confiese, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Siéntate a mi diestra, le dice el Padre al Hijo, hasta que pasen todas estas cosas. Miren cómo se abre la eternidad hacia adelante ahora. Y todo eso cuando el Señor asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Y por último, eventos del porvenir. ¿Qué va a pasar? El Señor está esperando el momento en que el Padre le diga, ve. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Nosotros ahora estamos esperando ese momento. Puede pasar hoy, puede pasar mañana, o dentro de 15 años, o dentro de 100. Pero sabemos que va a pasar. Cuando el Señor venga a buscar a su Iglesia, a nosotros, a los que creímos. Esas cosas van a pasar, tenemos que tener fe. Hemos leído que todas las cosas en el Señor son sí y son amén. Todo eso, queridos hermanos, muy rápido, es
lo que pasó desde que el Señor Jesús nació hasta que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y son cosas que las vamos a tener que seguir dando. Si se puede, todos los domingos. Se dará una vez al mes, se dará cada tanto. Pero se tienen que seguir dando. Ayer estuvimos en el aniversario de la Iglesia de Lima. Preciosa reunión donde se hizo énfasis en esto. No se tiene que cambiar la sana doctrina, no se tiene que empezar a predicar cosas nuevas, modernas, actuales, porque como dijimos son cosas de hombres. La palabra de Dios ya está. Lo que nos corresponde a nosotros es ir a la palabra de Dios, como dice el Señor ahí en San Juan 5, escudriñad las Escrituras. Hay que ir a la palabra de Dios. Por eso también una exhortación que la tomo para mí, pero que la comparto. No nos podemos conformar con lo que se nos da en 40 minutos de clase un domingo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ir a la Biblia, ir a la palabra, ir a la fuente, y que el Señor nos siga hablando, nos siga enseñando. Después vienen los eventos de que el Señor viene por la iglesia, nos lleva, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y todo lo que ya hemos estudiado. Bueno, todas estas cosas son cosas que son atacadas por el enemigo y por los enemigos de la cruz de Cristo, que son puestas en duda, que son puestas en contradicción, o que son puestas, ¿cómo se puede decir? Secundarias, ¿no? Como si hay doctrinas que son principales y hay doctrinas que son secundarias. Toda la palabra de Dios es sí y es amén. Hemos dicho que cuando el Señor resucita, resucita en un cuerpo glorificado. Bueno, ese mismo cuerpo es el que ascendió a los cielos. Cantamos un himno, ¿no? Oh, qué triunfo más enorme, en el cielo un hombre entró. Y es allá representante de su pueblo que ganó. Esa es una poesía escrita por una persona, pero es una manera de ejemplificar lo que pasó. Un hombre entrando en el cielo, con cuerpo, un cuerpo físico, que también nos da a entender claramente que el cielo es un lugar. No es algo que está en la imaginación, que se les promete a los nenes que van a ir al cielo. El cielo es un lugar. Cristo, ¿qué le dijo al reo que estaba crucificado al lado? De cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, un lugar. Creemos esa palabra, el hombre ese la creyó. De cierto te digo, de verdad. Entonces, el cielo es un lugar. La ascensión del Señor fue de manera corpórea. El cuerpo del Señor resucitado ascendió a los cielos. Podría haber desaparecido en un abrir de ojos y estar en los cielos. Pero ¿cómo fue? Lo hemos leído. Ascendió y todos lo vieron. 120 testigos por lo menos ahí al pie del monte de las Olivas le vieron. Fue tomado, dice la palabra de Dios. Miren. Lucas capítulo 24. El versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos, ¿y qué? Y era llevado arriba al cielo. ¿Por quién era llevado arriba al cielo? Sí, pero ¿quién lo estaba llevando al cielo? Los ángeles vieron, fueron testigos. El Padre, la potencia de Dios, así como dice en Romanos que tuvo poder para sacarlo de la tumba y tuvo poder para arrebatarlo de la muerte, la potencia de Dios, en este caso, lo sube al cielo. Como les decía, el Señor pudo haber desaparecido en el mismo momento en que resucitó, pero estuvo 40 días entre nosotros y ahora delante de todos es llevado. Y ahí en Hechos donde leímos, nos dice que fue alzado. Fue alzado delante de todos para que lo vean y para que puedan ver el poder de Dios. Entonces,
Este hecho fue sobrenatural, que una persona empiece a elevarse. Hoy en día vemos muchas películas, vemos muchas series. Antes de que estén las series, las películas, había libros, había cuentos, pero esto fue real. Empezó el Señor a ser elevado y alzado al cielo hasta que desapareció de la vista de todos. En Lucas nos anuncia que los bendijo. Alzando la mano, los bendijo. Antes de eso le dio la gran comisión: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso el Señor lo dejó así, en su sabiduría, para preanunciar cómo va a ser también nuestro arrebatamiento. Se nos ha enseñado que el Señor nos va a tener que ¿qué? Arrebatar, el arpazo. Porque vamos a estar tan arraigados a esta tierra y a este mundo, al punto que el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ciertamente que la hallará, pero vamos a tener que ser arrebatados. Eso después está en otras palabras, no lo podemos leer ahora. Fue un hecho real, concreto, no fue una ilusión, ni una metáfora, ni una alegoría. Cristo ya lo había anunciado: vuelvo al Padre. Eso está en San Juan 6, en San Juan 17. Y también había avisado en Juan 14 que iba a volver. Si iba a volver, quiere decir que antes se fue. Eso es porque dice: volveré otra vez. Hay un tratadito que se suele repartir, ¿no? Volveré otra vez. Los ángeles que habían sido testigos de su nacimiento, habían estado presentes en la tentación cuando lo asistían, y durante toda su vida también fueron testigos de esa ascensión. Dios los pone a los ángeles por testigos. Los apóstoles fueron testigos. Nosotros vimos cosas que nosotros vimos, oímos, tocantes al verbo de vida. Y también, dice el hermano Marino en el estudio, nosotros ahora, como iglesia, tenemos una esperanza de que el Señor va a volver. Esa esperanza, que es la que después le vamos a predicar a una persona que no conoce a Cristo, es una esperanza viva. Así como la palabra de Dios es viva y eficaz, nuestra esperanza también está viva. Y tiene poder, y es testigo, y es una prueba también de que Cristo ascendió a los cielos, porque es algo que viene de Dios, es espiritual. Esa esperanza preciosa, fíjense en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado ¿en qué? En esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo creo esto, ¿ustedes lo creen? Esa es una prueba fehaciente, aunque para algunos parezca una locura, de que Cristo resucitó. Porque esa esperanza me la da Dios, y es una esperanza viva. Ahí en Romanos dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Nuestra fe preciosa en que Cristo va a volver a buscarnos, así como fue llevado a los cielos, y un día va a volver en las nubes, también es una prueba en este tiempo. Ya no están los apóstoles, murieron todos, quedó la palabra de Dios, pero también estamos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa. Somos esa parte que todavía tiene que unirse con el Señor. Entonces nosotros somos la prueba viviente, podemos decirlo así, siguiendo este texto, de que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y un día va a volver. ¿Cómo sé que Cristo va a volver? Porque yo todavía estoy acá. Y porque mientras esté la iglesia, quiere decir que Cristo todavía no volvió. Entonces miren qué importante que somos. Cómo el diablo y nuestra carne siempre nos tiran para abajo. Y nos lleva al punto de sentirnos nada. Que debería ser así,
cuando ponemos los ojos en Cristo. Si no, lo demás ¿qué es? Depresión, angustia, tristeza, desaliento. Como empezamos la lección de hoy. Empezamos a mirar lo que somos, obvio que vamos a caer, pero si vamos a Cristo y vemos cómo somos parte también de todo este plan perfecto que está en proceso, nos alienta y nos llena de esperanza. ¿Por qué el Señor subió a los cielos? Ya lo hemos visto, ya lo vimos, porque intercede por nosotros. Yo tengo que ir al cielo, dice en una parte de San Juan, para que descienda ¿qué cosa? El Consolador. Y si me fuere, enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Señor sube a los cielos, se sienta a la diestra del Padre. Él es el que envía al Espíritu Santo. La primera vez que desciende el Espíritu Santo para formar a la iglesia fue el día de Pentecostés. Entonces, Pentecostés quiere decir 50. Desde que el Señor Jesús murió hasta que ascendió a los cielos pasaron 40 días. Y 10 días después, a los 50 días, desciende el Espíritu Santo. Eso es muy precioso también. Y ahí empieza un nuevo trato de Dios con el hombre. Una nueva dispensación. ¿Cómo se llama esa dispensación? La dispensación de la gracia. Ya el hombre no va a ser salvo por obras. No va a tener que morir ningún animalito, ninguna persona. Nadie es digno de morir, porque ya el que tenía que morir, murió en la cruz, el Señor. Ahora las personas solamente pueden ser salvas si creen en esta obra preciosa de salvación. El Señor en el cielo toma posesión de su reino. Esto es hermoso también, ya se le da el reino. Nosotros nos cuesta ver que ya las cosas son hechas. Cuando el Señor muere en la cruz, vence al diablo, vence al pecado, vence a la muerte. Toma posesión de su reino. Nosotros las vemos lejanas, pero ya son un hecho. Por eso dice que son sí y son amén. Y por último, esta esperanza bienaventurada que dice Tito 2, con esto vamos a terminar. Tito 2, versículo 13. Esperando aquella, ¿qué? Esperanza bienaventurada. En otro texto leímos que era una esperanza viva. Y es bienaventurada porque tiene la bendición de Dios. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Estas palabras, hermanos, nosotros aprovechamos que el mundo celebra lo que ellos denominan la Semana Santa y tomamos esta ocasión para predicar, pero gracias a Dios que todo el año se está hablando de esto. Y como decíamos, Dios quiera que hasta que el Señor venga y se cumpla esta esperanza bienaventurada, se siga predicando la palabra santa de que el Señor viene a buscarnos. Que el Señor nos bendiga.